plana A. Nosotros tenemos la sección plana, ahí está, y esa sección plana podemos calcular el volumen engendrado por esta sección de acuerdo a su movimiento, que puede tener huecos en su interior, y al recorrer su centro de gravedad G, una curva plana que se denomina directriz, es la directriz que vemos con la flecha roja que pasa por el eje baricéntrico de la pieza, manteniéndose siempre la sección A normal, quiere decir perpendicular a la directriz o el eje baricéntrico. Si nosotros sometemos a esta barra prismática, lo sometemos a cargas, estas provocan determinados estados tensionales en cada uno de sus miembros componentes de la barra prismática. Para poder determinar los diferentes estados tensionales debemos conocer primero las condiciones de apoyo o sujeción de los componentes de la estructura determinada. En este caso estamos hablando de un apoyo fijo y estamos hablando de un apoyo móvil. Estos estados pueden ser variados y se presentan con efecto aislado, que quiere decir que cada uno de estos tramos puede presentar diferentes estados tensionales. Nosotros tenemos desde isostática 1 diferentes vigas con diferentes cargas y diferentes estados de tensión por cada una de las vigas que estamos trabajando. Cuando uno de los extremos de una pieza prismática o de una barra o uno solo de ellos se une al terreno o a otros elementos estructurales por medio de sustentaciones que limitan los grados de libertad al movimiento que tiene dicha pieza. O sea, cada uno de estos elementos estructurales puede estar anclado o unido ya sea al terreno, a otra pieza, a través de elementos de sustentación que van a tener su respectivo grado de libertad. Estos grados de libertad son 3: desplazamiento vertical, desplazamiento horizontal y desplazamiento rotacional. Tengan en cuenta que estamos hablando de desplazamiento. Por 5 puntos, ¿alguien por ahí me puede decir por qué estamos hablando de desplazamiento? Primero el nombre. Hola, ¿me escuchan? Ingeniero, otra vez está fallando. Bueno, les repito, ¿alguien por ahí me puede decir por qué estamos hablando de desplazamiento vertical, desplazamiento horizontal y desplazamiento rotacional? Por 5 puntos. ¿Por qué desplazamiento? Ledesma Bazán, ingeniero. ¿Perdón? Ledesma Bazán. Ya, a ver, dígame. Porque estamos hablando a nivel sección. De la sección. Exactamente. Ledesma Bazán. Estamos hablando a nivel sección. Entonces, si estamos hablando a nivel sección, quiere decir una sección de este elemento estructural va a tener un desplazamiento vertical, desplazamiento horizontal y desplazamiento rotacional. Por 5 puntos, un elemento estructural, ¿cuántas secciones puede tener? Rodríguez. Yo, ingeniero. Arana. Arana Ibáñez. Conteste. Correcto. Un elemento estructural, cualquiera sea este, va a tener
infinitas secciones transversales. Y por lo tanto, como esas infinitas secciones transversales, cada una de esas secciones transversales va a tener desplazamiento vertical, desplazamiento horizontal y desplazamiento rotacional. Hay una diferencia entre el concepto de cargas y el concepto de solicitaciones. ¿Alguien me puede decir cuál es esa diferencia? Por 5 puntos. Ya lo dije anteriormente. Sorry, ingeniero. Soria, ¿qué me dice? Las cargas son externas y las solicitaciones internas. Sí, puede ser. ¿Algún otro Solici- concepto? Solicitaciones normal, pues cortante y momento. Cargas Sí. son externas, exteriores. ¿Está bien? ¿Algún otro concepto? ¿Alguna otra idea? ¿Está bien lo que dijo? Una Soria? autorizada, ¿Perdón? Asturizaga, para responder, Asturizaga. Asturizaga, Asturizaga. ¿Tu nombre? Guillermo, ¿Cuál es tu respuesta? que es un conjunto cerrado de fuerzas. Las cargas son fuerzas exteriores y reacciones, y las fuerzas internas son las solicitaciones. Ya, está bien. Pero algo que es muy importante, ¿qué relación tienen entre carga y solicitaciones? Las solicitaciones son producidas por las cargas. Si yo tengo un elemento estructural, cargo ese elemento estructural, puede ser una viga, y debido a estas cargas, tengo como consecuencia la aparición de las solicitaciones internas, que son momento, normal y cortante. Entonces decimos que las solicitaciones ocurren a nivel de una sección de la pieza y dependen del sistema de cargas que actúa sobre la estructura. Y además de la diferencia desde el extremo hasta la sección en análisis, siempre al centro de ella. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una viga, un elemento estructural, y voy a tener un apoyo fijo y un apoyo móvil, pongámoslo así, le aplico algún tipo de cargas a esa estructura, cada una de esas secciones, esta sección de acá, esta sección de acá, esta sección de acá, recuerden que son infinitas las secciones que tiene un elemento, y cada una de esas secciones va a tener su respectivo esfuerzo, qué sé yo, esfuerzo de momento. ¿No es cierto? Cada una de esas secciones va a tener su respectivo esfuerzo de cortante. Entonces, debido a esta carga que estamos viendo acá, me van a aparecer los momentos y me van a aparecer los cortantes que vayan a ver en mi estructura. Entonces, podemos decir que los elementos estructurales reciben las cargas y estas cargas hacen que me aparezcan las solicitaciones internas. Las solicitaciones son esfuerzos básicos que pueden resistir los materiales estructurales según su forma, posición y vínculos y tipo de carga. Entonces tenemos un pórtico con alma llena, es igual al mismo pórtico graficado a través de la fibra neutra, y cargado ese pórtico me van a aparecer los estados tensionales que pueden clasificarse en tracción simple, compresión simple, flexión simple, cortante simple, pandeo y torsión. Esos básicamente son mis estados tensionales que pueden presentarse como solicitaciones internas. Si hablamos de tracción simple, es el estado de tensión
en el cual las partículas del material tienden a separarse debido a la acción de una carga, haciendo que me aparezca el desplazamiento delta sub L. Su causa se puede explicar como dos fuerzas de igual magnitud, pero de sentido contrario cuando actúan sobre la misma recta de acción. Podemos dar como un ejemplo de tracción simple el cable de una grúa que levanta una carga y ésta se deforma con tendencia a estirarse. Está trabajando a tracción pura. Los cables de una grúa, por ejemplo. Llamamos estructuras de tracción simple a todos aquellos sistemas estructurales que actúan por su forma y están solicitados exclusivamente a solicitaciones internas de tracción. Todo elemento estructural, no importa el tipo de material que estén compuesto, si están sometidos a cargas que hagan estirar el elemento, están sometidos a cargas de tracción simple. Este tipo de elemento, la deformación característica es el alargamiento en la dirección de la carga y acortamiento en las otras dos dimensiones. Muy parecido a lo que nos dice la ley de Hooke, perdón, la ley de Poisson. Los materiales aptos para materializar una estructura de tracción se caracterizan por una gran flexibilidad, o sea, pequeño momento de inercia transversal y muy elevada resistencia a la tracción, poco extensibles, o sea, elevado módulo de elasticidad. Los materiales más utilizados son el acero y el aluminio. Lo contrario sucede cuando estamos hablando del estado tensional de compresión simple. ¿Por qué les estoy mencionando estos estados tensionales? Los que pasen a hormigón, si es que pasan, se van a dar cuenta que para cada uno de estos estados tensionales siempre van a existir refuerzos para el hormigón, a lo que vamos a llamar hormigón armado. Entonces es necesario clarificar y entender de una manera lo más claro posible, valga la redundancia, a qué se refiere con cada uno de estos elementos tensionales. Cuando hablamos de compresión simple, es el estado de tensión en el cual las partículas del material se aprietan entre sí y podemos dar como ejemplo una columna sobre la cual se apoya un peso y se encuentra sometida a compresión. Su altura, como podemos ver en el gráfico, disminuye por efecto de la carga, se comprime. El acortamiento es típico en la compresión. Los materiales incapaces de resistir tracciones son en general los mejores que soportan la compresión. Por ejemplo, ladrillo, piedra, arcilla cocida, hormigón, entre varios. Los elementos estructurales sometidos a compresión simple son muy comunes, pues en última instancia todas las cargas deben ser transmitidas al terreno. Siempre que hablamos de compresión, estas cargas también son transmitidas al terreno. Si hablamos de flexión simple, ya este es el tercer estado tensional, se denomina flexión simple a la combinación de la tracción y la compresión en distintas fibras del mismo material. De aquí es que siempre nosotros tenemos este dibujito cuando hablamos de flexión. Este dibujito ustedes lo han tenido que ver desde isostática 1. ¿Es correcto? Entonces, cuando hablamos de flexión simple, estamos hablando de que mi elemento estructural está sometido a una combinación de tracción
y compresión. Siempre al lado de la colita significa que el elemento está traccionado. En este caso, debajo de la línea neutra, me está diciendo que este elemento estructural está traccionando todo lo que está bajo la línea neutra. Mientras que si hablamos de la línea superior, de la parte superior, este elemento arriba de la fibra neutra se está comprimiendo. Por eso es que el concepto de flexión simple me dice muy claro que es la combinación de tracción y compresión en distintas fibras del mismo material. Se refiere a esta situación que estamos trabajando. La flexión puede considerarse como un mecanismo estructural capaz de canalizar cargas verticales en dirección horizontal, o dicho en forma más general, en dirección perpendicular a las cargas. La sección de un elemento estructural en esta sección tiene dos componentes, un esfuerzo cortante y un momento flector. La flexión es entonces factor importante como un mecanismo estructural. Vamos a ver el comportamiento o el esquema de comportamiento de una viga a flexión simple. Era el esquema que les explicaba hace un momento atrás, solo que con el diseño ahora de una viga simplemente apoyada completa. Nosotros tenemos la viga simplemente apoyada, tenemos la línea neutra, también la llamamos línea primitiva, tenemos la carga P, y esto me va a generar prácticamente una flexión en el elemento. Ojo, que no es lo mismo la deformación o el desplazamiento que una flexión. Cuando hablamos de flexión, estamos hablando de una tensión. Cuando estamos hablando de desplazamiento o deformación, estamos hablando de un movimiento lineal. Esa es la diferencia básica entre flexión y desplazamiento o deformación. Las cargas de la viga de la figura 1, esta es la figura 1, son iguales. Esta es la figura 1. Pero las deformaciones no son iguales, sino que dependen de la disposición del material de cada una. Entonces, de ahí viene un concepto muy importante. Aparte de la inercia, tenemos el concepto de rigidez. La rigidez de una pieza que trabaja a flexión no depende de la cantidad de material que tiene su sección transversal, esta sección transversal, sino más bien depende de la manera en cómo el material está dispuesto a lo ancho y a lo alto de dicha sección. O sea, dicho de otra manera, la rigidez de un elemento estructural depende mucho de la inercia con la que está trabajando. Si un material tiene mayor inercia, es más rígido. Si un material tiene menor inercia, es más flexible. Entonces, a mayor inercia, mayor rigidez de un elemento estructural. Por ende, conviene que el material esté lo más alejado posible del eje neutro, ya que la capacidad de una viga a flexión, independientemente del material de que está hecha, crece mucho más si aumenta la altura que si se aumenta el ancho. Entonces, si tenemos una viga que esté a mayor altura, la flexión va a aumentar.
Entonces conviene una viga de poco ancho y bastante altura. Siempre se debe tomar en cuenta los factores funcionales o arquitectónicos y que estos factores no se opongan a ese trabajo. Si yo, en otras palabras, una viga, mientras más alta sea, va a tener mayor inercia, va a tener mayor rigidez, va a tener menor flexión, hace rato dije, es menor flexión, y si las condiciones arquitectónicas y funcionales me lo permiten, trabajar con ese tipo de viga es bastante ventajoso. Cuando hablamos de estructuras, nosotros, y esto lo han venido estudiando ustedes en todo este tiempo, hablamos de esquemas de transmisión de carga de elementos a flexión hacia los cimientos. Entonces nosotros tenemos estas dos columnas y entre ellas hay esta viga y tenemos la cimentación que ancla la estructura al terreno. Tenemos este otro sistema de una viga continua que está apoyada en estos puntales, podemos llamar así, y en sus extremos está en las columnas. Entonces el comportamiento de estos elementos me pueden trabajar a flexión, mucho más si tenemos elementos que están con voladizo. En la figura, por ejemplo, tenemos una losa que está armada de esa manera. Este símbolo acá me indica el armado de esa viga. Es una viga de viguetas, puede ser que esté armada de esta manera. Y de acuerdo al voladizo, puede tener una leve deformación. Entonces las fibras se me van a deformar en su fibra superior y en la fibra inferior. Depende mucho de las cargas que tenga cada uno de los elementos estructurales. ¿Qué nos dice el cortante? Es otro estado tensional y prácticamente cuando dos planos próximos de una sección transversal de un elemento estructural se deslizan con movimiento relativo entre uno y otro. A eso llamamos cortante. Si yo tengo un elemento estructural, un plano de un elemento estructural, y aquí tengo otro plano, en esos planos, aquí voy a tener una carga y aquí voy a tener la misma carga. Por lo tanto, si estamos hablando que es como si esto fuera una viga, me va a aparecer el estado tensional de corte. Entonces esta sección se me va a cizallar, se me va a cortar. Por favor, díganle a los que están intentando entrar que era hasta las 7:25 el ingreso, se lo dije yo desde el primer día. Lo único que van a generar es que nos retrasemos más en el avance. Entonces, el cortante introduce deformaciones capaces de cambiar la forma de un elemento rectangular, convirtiéndolo en un paralelogramo inclinado, donde me aparezcan las deformaciones. Si nosotros tenemos esta sección transversal, van a aparecer estas tensiones internas que van a deformarme el elemento transversal por corte. Esa es una falla de un elemento estructural por cortante simple. ¿Qué significa eso? Que aquí podemos tener un apoyo y siempre en los apoyos es que me van a aparecer esta fisura. Para eso están los estribos.
que se colocan a las vigas. Por eso es que siempre cuando hablamos de cortante, estamos hablando que el cortante siempre es mayor en los apoyos o cerca del apoyo. Cuando hablamos de pandeo, el pandeo se resuelve generalmente o se presenta generalmente cuando hablamos en columnas. Cuando en una columna es esbelta, actúa una fuerza axial, en este caso la fuerza P de compresión, y si esta va aumentando lentamente, llega a un valor en el cual el elemento esbelto, el elemento alto, la columna alta, en lugar de limitarse a cortarse, tiende a deformarse lateralmente. En otras palabras, debido a esta fuerza P que se va incrementando, tiende a deformarse el elemento estructural. Este valor peligroso se denomina carga de pandeo y se convierte en un factor básico de diseño cuando la resistencia del hormigón a la compresión de los materiales utilizados es elevada para remitir secciones pequeñas. Aquí tenemos algunas muestras de cómo actuaría o de cómo actúa el pandeo. Fíjense esta columna que tenemos acá, ya son casos realmente exagerados. Se deforma totalmente la columna. Siempre que hablemos de pandeo, hablamos de columnas. Y cuando hablamos de torsión, cada vez que las cargas aplicadas a un elemento estructural tienden a torcerlo, estamos en presencia de un elemento de torsión, tal y como vemos en los pórticos que se presentan con voladizos o con vigas de apeo. A esto se le llama vigas de apeo, que me generan esfuerzos de torsión en las vigas donde se apoya. Ahí son algunos de los fallos que tenemos por torsión. Tenemos esta columna y tenemos esta viga con esta carga en la punta. Entonces, por torsión, se me pueden dar esos esfuerzos debido a este voladizo que tenemos acá. Y lo mismo en la figura 2. Esos son mis esfuerzos de torsión. Algunos efectos gráficos de un edificio sometido a torsión. Por ejemplo, el ejemplo más claro es cuando hablamos de algún sismo, me generan movimientos que pueden hacer que el edificio se mueva y pueden hacer un efecto de torsión. Efecto de torsión en un edificio a través de la fuerza sísmica. Bien. Les voy a compartir nuevamente la pantalla. Vamos a ver ahora lo que significa el trabajo de deformación y trabajo virtual, el concepto de carga virtual, que es la integración semigráfica, la línea deformada, que ya vimos que significa el efecto térmico, desplazamiento por asentamiento y error de montaje. Cuando hablamos de carga virtual, decimos que es el método para calcular desplazamiento debido a diversas causas y en diferentes tipos de estructuras. Básicamente, su formulación está dada en el principio de conservación de la energía y en el principio de trabajo virtual. Este método permite calcular desplazamientos. Fíjense bien la diferencia, estoy hablando siempre de desplazamiento y cuando hablamos de desplazamiento nos referimos a nivel sección de cada elemento. Entonces, cuando hablamos de desplazamiento, podemos decir desplazamientos en secciones de pórticos, reticulados, parrillas, pórticos espaciales, y también nos permite considerar efectos cargados complejos como ser temperatura, error de montaje y hundimiento. En otras palabras, todos los desplazamientos que tengan las secciones transversales de estos elementos estructurales los podemos calcular a través de la carga virtual, de una metodología de la carga virtual. Y a través de esta misma metodología podemos encontrar los desplazamientos para efectos de cargas no gravitacionales, como son la temperatura, el error de montaje y el hundimiento.
¿Qué nos indica el principio de conservación de la energía? La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma de unas formas a otras. Dentro de estas transformaciones, la energía total permanece constante. O sea, la energía total es la misma que antes y después de cada transformación. Si nosotros tenemos un diagrama de cuerpo libre que está con ese sistema de sustentación y le aplicamos cargas a ese sistema, prácticamente ese cuerpo se va a deformar. Las fuerzas P1, P2 y P3, que son las que están, y P4, que son las que están en rojo, aplicadas al exterior del cuerpo, empujan todas y cada una de las partes de este sólido, desplazándolas en la misma dirección de la fuerza. Esta fuerza que tenemos acá desplazó este punto, lo desplazó en la misma dirección a ese punto. Esta fuerza que tenemos acá en esa misma dirección lo desplazó a este punto. Y así cada una de las cargas desplazan los puntos en su misma dirección. En el interior del cuerpo aparecen las fuerzas internas o solicitaciones internas, momento normal y cortante, aplicadas en los millones de puntos materiales de la estructura. En cada uno de estos puntos materiales me van a aparecer tensiones internas o solicitaciones internas debido a estas cargas. Entonces, debido a la aparición de estas tensiones internas, las partículas dentro del cuerpo libre van a comenzar a ceder en su forma, el cuerpo va a empezar a deformarse en pequeñas cantidades y al mismo tiempo todas estas partículas empiezan a reacomodarse una con otra, empiezan a peñuscarse. Entonces, debido a esto, que al deformarse estas partículas definen los desplazamientos que voy a tener en cada uno de los puntos importantes de mi diagrama de cuerpo libre o de movimiento. Es debido a esta situación que me aparece el concepto de equilibrio a través de el trabajo. Me dice el trabajo externo va a ser exactamente igual al trabajo interno que puedan tener cada una de las partículas de mi elemento estructural. De ahí es donde aparece el principio de D'Alembert, que no es ni más ni menos que el principio de trabajo virtual. Supongamos que tenemos una viga apoyada o una viga simplemente apoyada. Tenemos una carga F1. Esa carga F1 me va a generar un desplazamiento delta sub 1. Si a ese sistema nosotros le agregamos una carga F sub 2, voy a obtener un desplazamiento delta sub 2 debido a la carga F2. Entonces decimos, el trabajo que produce la fuerza 1 con respecto al desplazamiento 2 es conocido como trabajo virtual, debido a que este desplazamiento delta 2 en realidad es producido a F2, pero que cuando se produce este desplazamiento, la fuerza 1 acompaña ese movimiento. O sea, indirectamente, la fuerza 1 también actúa virtualmente, llamémoslo así, sobre el desplazamiento 2. Por lo tanto, llamaremos trabajo virtual al producto de la fuerza por un desplazamiento de igual dirección, pero que no es producida por dicha fuerza. Entonces, trabajo virtual va a ser igual a la fuerza 1 por el desplazamiento 2. Se va a cortar, por favor. Si se corta, vuelven a ingresar con el mismo link que les acabo de enviar hoy día. Es importante hacer notar que F2 con respecto al desplazamiento 1 no produce ningún tipo de trabajo. Esto debido a que cuando se aplica la fuerza F2 ya existía el desplazamiento 1. Por lo tanto, no puede haber trabajo virtual. Simplemente el trabajo virtual es la fuerza aplicada F1 por el desplazamiento delta 2.
Si el ejemplo anterior lo dividimos en dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2, fíjense, fuerza 1 por el desplazamiento 1 y fuerza 2 por el desplazamiento 2, obtenemos el trabajo virtual, concepto de trabajo virtual. Vamos a formular la metodología. Supongamos que queremos calcular el desplazamiento delta del punto A. Ese desplazamiento delta, que ese desplazamiento va a ser producido por las cargas P1, P2, P3 y P4 indistintamente. Para calcular el desplazamiento utilizamos el principio de conservación de la energía. Por lo tanto, podemos decir que hay un sistema virtual y en ese sistema virtual únicamente es el mismo pórtico, pero con una sola carga virtual en la misma dirección del desplazamiento para que se pueda generar dicho desplazamiento. Y luego con ese pórtico cargado de esa manera, analizamos una sección S', para los cuales vamos a determinar los esfuerzos de momento y normal, básicamente, porque el esfuerzo de cortante no tiene ninguna incidencia en el tema de deformación. Entonces, el sistema real va a ser la misma estructura, el mismo pórtico con las cargas originales. Entonces vamos a tener dos sistemas, un sistema virtual y un sistema real. Por eso es que utilizamos el principio de conservación de la energía. De igual manera, analizamos la misma sección para el sistema real. Aparecen deformaciones en ese sistema real. Por lo cual podemos decir que sabiendo que en la sección actúan los esfuerzos de momento normal cortante, en la sección del sistema real, sus deformaciones van a ser la deformación, el desplazamiento horizontal va a ser igual a la normal multiplicado por el diferencial de longitud dividido entre el producto del módulo de elasticidad por el área de la sección que estamos analizando. El desplazamiento de cortante va a tener esa formulita de acuerdo a la coordenada del punto de gravedad multiplicado por el cortante dividido entre el producto del módulo de elasticidad transversal multiplicado por el área de la sección. Y el desplazamiento de giro va a estar relacionado a través de la fórmula que es el momento flector multiplicado por el diferencial de longitud dividido entre el módulo de elasticidad por la inercia de la sección. Si nosotros aplicamos el principio de conservación de la energía que me dice que el trabajo externo es igual que el trabajo interno y primero aplicamos el principio de trabajo virtual para que la fuerza externa P del sistema virtual con respecto al desplazamiento delta del sistema real, obtenemos la siguiente situación, que el trabajo interno va a ser igual al producto de la fuerza virtual multiplicado por el desplazamiento que se quiere conseguir. Estamos deduciendo de dónde sale nuestra fórmula. Aplicamos nuevamente el principio de trabajo virtual y decimos que también el trabajo virtual va a ser igual al producto del esfuerzo normal del sistema virtual por el desplazamiento normal más el corte del sistema virtual por el desplazamiento de corte virtual más el momento flector del sistema virtual por el desplazamiento de giro. Si nosotros, de acuerdo a esta ley de conservación de la energía, igualamos el trabajo interno y el trabajo externo, vamos a tener que la carga virtual unitaria multiplicado por el desplazamiento va a ser igual a la integral de la normal del sistema virtual multiplicado
por el desplazamiento de normal más la integral del momento flector por el desplazamiento, el diferencial de desplazamiento de giro. De ahí es que tenemos esta situación. Fíjense que el desplazamiento de la normal va a ser igual, este desplazamiento de la normal va a ser igual a esta formulita que tenemos acá. Entonces, este reemplazamos en este y obtenemos esta formulita. Lo mismo pasa para el momento. Fíjense, este valor es el mismo de este valor de acá. Y por lo tanto, vamos a tener que nuestra formulita para encontrar el desplazamiento en cualquier punto va a ser igual a la integral del producto de las normales del sistema real y del sistema virtual dividido entre el módulo de elasticidad por el área de la sección más la integral del producto de los momentos del sistema virtual y sistema real dividido entre el módulo de elasticidad longitudinal por la inercia de la sección. Hay algunas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta. El valor de P' puede ser cualquier valor, pero siempre aconsejable escoger un valor unitario. Así quedamos libres de seguir operaciones más complicadas para el segundo miembro de la ecuación. Entonces quedamos que este valor P' va a ser siempre igual a 1, valor unitario. Así me va a quedar únicamente el desplazamiento. Si esto es un artificio matemático, si esto vale 1, entonces aquí me va a quedar delta y aquí me va a quedar todo esto sobre 1. Entonces podemos encontrar fácilmente el desplazamiento que estamos buscando. Entonces, como primera consideración, P' siempre va a tener el valor de 1. La fuerza virtual tiene que ser compatible direccionalmente al desplazamiento que se quiere calcular. Quiere decir que si yo tengo que calcular un desplazamiento vertical, mi carga virtual unitaria va a ser vertical. Si yo quiero encontrar un desplazamiento horizontal, mi carga virtual unitaria la voy a colocar de forma horizontal. Si yo quiero un desplazamiento de giro, la rotación de esta sección, mi carga virtual unitaria va a ser un giro, un momento unitario. Si yo quiero la rotación absoluta de una barra, mi cargado virtual va a ser una cupla de fuerzas con valor 1 sobre L. L es la separación de cada una de las fuerzas que componen la cupla. Si yo quiero un desplazamiento transversal, mi carga virtual unitaria va a ser siempre en el mismo sentido del desplazamiento que se desea encontrar. Como tercer punto de consideración, el sentido de la carga virtual, sea fuerza o momento, es arbitrario. Yo puedo colocarlo para arriba o para abajo o para donde se desee. Al final de la resolución del ejercicio, el signo resultante de operar y encontrar la deformación delta será positivo cuando el desplazamiento tenga el mismo sentido de la carga virtual y negativo en caso contrario. Quiere decir que si yo tengo una viga simplemente apoyada, a esa viga se la somete a cargas, entonces esa viga va a tener un desplazamiento delta.
Y si utilizamos la formulita que vemos aquí arriba, el desplazamiento delta va a ser igual al sistema virtual y el sistema real. Ya dijimos que el sistema virtual es la misma estructura, pero con la carga virtual unitaria donde me está pidiendo el desplazamiento. Y el sistema real va a ser la misma estructura, pero con la carga, el sistema de cargado original. Fíjense, es un copy-paste. Entonces, si yo esta carga virtual unitaria la pongo para arriba, al final, cuando encuentre el desplazamiento, si este desplazamiento me salió negativo, quiere decir que la carga virtual unitaria era para abajo. Por eso es que me dicen el punto 3, el sentido de la carga virtual, sea momento, fuerza, lo que sea, al final el signo me va a definir si el sentido que escogí yo para la carga virtual fue el adecuado o no. Como punto número 4 o consideración número 4, al utilizar la fórmula de carga virtual, el desplazamiento producido por el esfuerzo cortante tanto en vigas como en pórtico resulta ser despreciable, o sea que no hay deformación por cortante. Es casi cero o tiende a cero. Según el tipo de estructura que se esté analizando, los componentes de la ecuación pueden eliminarse para el cálculo algunos desplazamientos. Por ejemplo, para una viga con cargas transversales, solo se tendrá esfuerzo de momento y cortante y por lo tanto se puede eliminar la componente de la normal de la fórmula. Vamos a ver un ejemplo, cómo se calcula el desplazamiento. Me dice calcular el desplazamiento vertical debajo de la fuerza puntual. Fíjense que ya me está diciendo qué tipo de desplazamiento voy a calcular y el punto de aplicación. Es importante esos datos. Siempre me pide el tipo de desplazamiento y su punto de aplicación de ese pórtico. Entonces me está pidiendo, ingeniero, calcúleme el desplazamiento aquí, en este punto, y necesito un desplazamiento vertical. Siempre datos van a ser el módulo de elasticidad longitudinal y la sección del elemento estructural. Paso número 1. Este es el procedimiento que se debe seguir para calcular estos desplazamientos. Paso número 1. Sistema real y sistema virtual. El sistema real, fíjense que es una copia fiel del original, del ejercicio original. Y el sistema virtual es la misma estructura, el mismo elemento estructural, sin cargas, solamente el sistema de cargado de la carga virtual unitaria. Siempre P' con valor igual a 1 tonelada. O si es momento, 1 tonelada métrica. Ya vimos los anteriores cargados. Entonces, como tenemos ya el sistema real y el sistema virtual, paso número 2, encontramos reacciones, tanto el sistema real como el sistema virtual. Ahí encontramos las reacciones del sistema real y encontramos las reacciones del sistema virtual. Paso número 3. Ecuaciones de esfuerzo de los sistemas real y del sistema virtual. Si ese es mi sistema real, ya con reacciones encontramos
las ecuaciones de esfuerzo. Tramo AB, su ecuación de momento. Tramo BC, su ecuación de momento. Entonces vamos a tener para el sistema real, vamos a tener una ecuación en el tramo AB, que este es mi tramo AB, y vamos a tener otra ecuación para el tramo BC, que este es el tramo BC, esta es la X en mi tramo BC. Lo mismo va a pasar en el sistema virtual. Tenemos el sistema virtual, tenemos las reacciones, calculamos las ecuaciones, y esas serían las ecuaciones tanto del tramo A, AB y BC. Fíjense que este ejercicio no tiene normales y las cortantes solamente tienden a cero, o sea, son despreciables. Por lo tanto, el paso número 4 es el cálculo del desplazamiento. Estas eran mis ecuaciones de momento, las normales eran cero y no hay ecuaciones de cortante. Por lo tanto, como no hay ecuaciones de normales, la normal es cero, quedando simplemente la fórmula las ecuaciones de momento. Este es el sistema real y este es el sistema virtual. La M con su apóstrofe es el sistema virtual y la M solita es el sistema real. Por lo tanto, mi ecuación para encontrar el desplazamiento en ese punto va a quedar de esa manera. Fíjense que mi carga virtual unitaria, en el sistema virtual lo voy a aplicar siempre donde me indique el enunciado. Debajo de la fuerza puntual, ahí coloco mi carga virtual unitaria. O sea, el enunciado es muy importante porque me va a decir qué tipo de desplazamiento. Si me está pidiendo un desplazamiento vertical, tengo que colocar una carga virtual unitaria vertical en el sistema virtual. ¿Dónde la voy a colocar esa carga vertical? En el punto donde me está pidiendo la deformación o el desplazamiento, perdón. Entonces, una vez tenemos ya la formulita, ¿cómo va a quedar? Reemplazamos, P' vale 1, delta es el desplazamiento que me está solicitando, y aquí tenemos M' es el momento del tramo A, 0.5 de X, este 0.5 de X, este 0.5 de X. Tenemos el momento que va a ser del tramo real, este es, y por lo tanto lo colocamos acá. Y va de 0 a 3 la integral definida, más el segundo tramo de 3 a 6, es el momento del segundo tramo, menos 0.5 de 3, que está aquí, multiplicado por el momento del segundo tramo. Y con eso, ya mucho más sencillo, tenemos que mi desplazamiento se resume a una integral definida. Por lo tanto, podemos resolver nosotros esa integral definida. Paso número 4, calculamos el desplazamiento, calculamos el valor de E por I, tonelada metro cuadrado. Todos los valores tienen que estar en metros. Y calculamos que delta es igual a 8.12 por 10 a la menos 2 metros. Porque está en toneladas metro cuadrado. Lo llevamos a 8.12 centímetros y como paso número 5, graficamos el desplazamiento. Como el valor de delta resultó con signo positivo, indica que la dirección de la carga virtual unitaria fue correctamente asumida.
y por lo tanto el desplazamiento siempre se va a dirigir en la dirección de la carga que lo produce. Por lo tanto, el desplazamiento en el punto mencionado dará 8.12 centímetros en la misma dirección de la carga virtual unitaria. ¿Alguna pregunta? Bien. Esos ejercicios prácticos, por favor, para su ampliación de tema, calcular el desplazamiento horizontal en el nudo 2. Aquí está el nudo 2. Este es el nudo 2. Entonces, va un ejercicio. Esos son los datos para ese ejercicio. El segundo, resuelva los siguientes ejercicios considerando E igual a 2 por 10 a la 6 toneladas metro cuadrado. Calcular el desplazamiento vertical en el extremo libre del voladizo, quiere decir en este punto de acá. Y por último, calcular el desplazamiento horizontal debajo de la carga de 5 toneladas, aquí, en este punto. Entonces, a resolver esos 3 ejercicios y el examen del día de mañana va a ser hasta este tema que vimos hoy día. ¿Alguna pregunta? Disculpa, ingeniero, ¿será que me puede explicar eso de los tramos? En caso de que esté al borde, se ocupa nomás el último tramo. Que se debe Perdón, ocupar para la ecuación. De los tramos. ¿me podés explicar más clara tu pregunta? ¿Cuáles tramos hay que ocupar? Esa es mi pregunta. Porque en el ejercicio ocupó lo que están al lado del punto de desplazamiento, pero en el caso de que haya más. Estamos hablando de que cada tramo una vez tenemos las reacciones, encontramos los esfuerzos, las ecuaciones de esfuerzo. Por ejemplo, el sistema real va a tener el tramo 1 con este valor de X y va a tener el tramo 2 con estos valores de X. ¿No es cierto? Entonces, el tramo 1 va a tener esta fórmula de ecuación de momento. Ustedes han tenido que aprender ecuaciones de momento en isostática 1 o en isostática 2. Entonces, cuestión de desempolvar su libro para ver cómo se calculan estas ecuaciones de momento. Y el sistema virtual, de igual manera, va a tener en el tramo 1, este es el tramo 1, con esos valores para X, y va a tener en el tramo 2 esa ecuación. Entonces, si ustedes se fijan, para este ejercicio vamos a tener 2 tramos en el sistema real, 2 tramos y cada tramo con su ecuación y su rango. El tramo AB va a ser de 0 a 3. Y el tramo BC de 3 a 6. De 3 a 6. Esta es la fórmula de cada uno de ellos. De igual manera tenemos con el sistema virtual. Esas son sus fórmulas. Entonces, identificada la fórmula, en este ejercicio no hay esfuerzo de normal. Si hubiera un esfuerzo de normal, tendríamos que encontrar la normal y sumarla. Aquí, como no hay normales, directamente las anulo y mi fórmula queda de esa manera. Entonces, este es mi sistema virtual
Esta es la ecuación 1 del sistema virtual y la ecuación 2 del sistema virtual. Aquí tenemos la ecuación 1 del sistema real y tenemos la ecuación 2 del sistema real. Fíjense, aquí dice m'x del tramo 1, m'x del tramo 2 y mx del tramo 1 y mx del tramo 2. Entonces, esta es mi formulita, así queda. Por lo tanto, yo voy a multiplicar, siguiendo lo que me dice esta formulita, el momento del sistema virtual multiplicado por el momento del sistema real. Mi momento del tramo 1 del sistema virtual multiplicado por el momento del tramo 1 del sistema real. Aquí está. Esto multiplicado por esto. Luego, más, fíjense que el tramo 1 va de 0 a 3. Tramo 1 de 0 a 3. Ahí está. De 0 a 3. Más mi tramo 2 de 3 a 6. Mi tramo 2 en el sistema real. De 3 a 6 en el tramo 2 en el sistema virtual. Ahí está. De 3 a 6. ¿Qué tengo en ese tramo? Mi momento virtual, que es este. Multiplicado por mi ecuación del sistema real. Y como ya está todo, de ahí es directamente calculamos el desplazamiento. Fíjense que ya están las ecuaciones. Es por I, ya lo pueden calcular. Y es reemplazar numéricamente y tenemos el valor de delta, que es el desplazamiento que nos interesa conocer. No sé si era esa su pregunta. Lo que decía era que si hay más tramos, ocupamos siempre todos los tramos, siempre. Claro, si hay más tramos, sumamos todos los tramos con su respectivo rango. Tramo 1 más tramo 2 más tramo 3. Si hay normales, tenemos que sumar las normales también de cada rango, de cada tramo. Ya, esa era mi pregunta. Gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, yo tengo una pregunta, ¿puede volverlo atrás, por favor? Bien, ahí tienen sus ejercicios, por favor. Aquí en el ejercicio 3, por ejemplo, ahí van a tener varios tramos. Van a tener tramo 1, tramo 2, tramo 3 y tramo 4. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es, es encontrar los diagramas de cada uno de estos tramos. Pregunto, ¿este ejercicio de acá va a tener esfuerzos de normales? Sí, va a tener esfuerzos normales. Va a tener, entonces, mi delta va a ser igual a la integral de la normal prima por la normal por D sub S más mi integral del momento prima por el momento normal por D sub S. ¿Se entiende? Ingeniero, Ah, disculpe, sí. la sección para ese ejercicio es la misma de 20 por 40. Sí, para todos utilicemos de 20 por 40. Gracias. Ingeniero, una preguntita. Dígame. En el ejercicio 1 dice el desplazamiento horizontal, entonces la carga virtual va a tener que ser horizontal, ¿verdad? Una carga virtual Aquí, horizontal, ¿verdad? en el ejercicio 1, me dice calcular el desplazamiento horizontal en el nudo 2. ¿Cuál es el nudo 2? Este acá. Entonces yo tengo que poner una carga P' horizontal, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda. Yo elijo arbitrariamente.
P' igual a 1 tonelada. Puede ser para la derecha o para la izquierda. Yo lo elijo arbitrariamente. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ingeniero, gracias. Está bien, gracias. Otra pregunta. Aquí, por ejemplo, me dice calcular el desplazamiento vertical en el extremo libre del voladizo. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí mi P' va a estar en este punto. Y si me dice vertical, entonces yo puedo poner la vertical hacia abajo o puedo poner vertical hacia arriba. Mi P'. P' igual a 1 tonelada. ¿Se entiende? Ingeniero, En el entonces, tercer ejercicio, calcular el desplazamiento horizontal debajo de la carga de 5 toneladas. Esta es la carga de 5 toneladas, quiere decir desplazamiento horizontal. Yo puedo poner mi P' así o puedo poner mi P' así. Siempre igual a 1 tonelada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ingeniero, buenas noches. Entonces, para Buenas sacar noches. sistema virtual, siempre va a ser unitario, ¿no? Sí. Por ejemplo, de este pórtico de acá, mi sistema real va a ser el mismo pórtico. Va a ser el mismo pórtico. Esto mide 6, esto mide 5 y esto mide 3. Con la misma distancia. Dos, 3, perdón, 2 y 2. Ese es mi sistema real. Es un copy-paste del original. Y mi sistema virtual va a ser la misma viga, pero aquí me está pidiendo el desplazamiento. Entonces ahí, ¿qué desplazamiento? Horizontal. Bueno, yo quiero ponerle mi desplazamiento hacia la derecha. P' igual a 1 tonelada. Y este es mi sistema virtual. Ahí encontramos reacciones de los dos sistemas y encontramos las ecuaciones de esfuerzo de los dos sistemas. Ya no me digan que se lo hagan porque es su tarea. Ustedes tienen que practicar hasta mañana ya. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches. ¿Respetaríamos los tramos del sistema real con el sistema virtual? No respetaría, se debe respetar. Siempre se multiplica el tramo 1 del sistema real con el tramo 1 del sistema virtual, el tramo 2 del sistema real con el tramo 2 del sistema real, del sistema virtual. Para el sistema real ahí en el ejercicio 3 habrían 4 tramos, ¿no? Y para el sistema virtual respetamos esos 4 tramos. Exactamente, tal cual. Ok. Ingeniero, ¿Otra pregunta? hace rato dijo que hay que diagramar. Se refería al diagrama de cuerpo libre que acaba de hacer, ¿verdad? Sí, así es. Lo que necesito que hagan, me dicen calcular el desplazamiento de esta viga. Necesitamos llegar al punto 5
el desplazamiento de esa viga en este punto, ¿cómo va a ser? Si este es el punto 5, si es para abajo, entonces ese va a ser mi desplazamiento en este punto. ¿Estamos de acuerdo? Este gráfico lo necesito. Hasta aquí tienen que llegar. Lo mismo acá, calcular el desplazamiento horizontal. Este desplazamiento debajo del punto 2. Ya, este desplazamiento se me vino hasta acá. Entonces aquí va a haber un delta. El desplazamiento vertical en el extremo libre del voladizo. Bueno, aquí se va a desplazar esto. Entonces, este es mi delta. Qué sé yo, ahí van a encontrar 1, 2, 3 milímetros de desplazamiento. Ya ustedes verán cuánto encuentran. ¿Se entiende? Sí, señor. ¿Más preguntas? Ingeniero, en el ejercicio que nos mostró el anterior, sobre el tramo 2 y 3, o sea, el DC, ¿me lo puede mostrar, por favor? En el ejercicio resuelto que nos mostró, en el tramo BC, estaba un poco de duda. En el tramo BC, no sería, en el tramo BC no sería menos 1.5 x al cuadrado más 6.5 en la carga real, sistema real. En el sistema real. Sí, ahí en el tramo BC. En el segundo tramo, aquí. Sí. Sí. Ya. Usted dice esta ecuación de acá. Sí, en esa ecuación. Háganlo y verifíquenlo. Ustedes deben estar tiluchi para encontrar esta ecuación de acá. Recuerden que para encontrar esta ecuación de acá, este valor de X va hasta un punto antes. Y siempre con este rango de 3 a 6. Entonces aquí yo tengo que encontrar mi carga distribuida, mi resultante, en función del valor de X multiplicado por X sobre 2. ¿No es cierto? Sí, porque a mí me sale menos 1.5 X al cuadrado. Ya. Revíselo bien. Está bien, esta fórmula debe estar cometiendo algún error por ahí. Ya, ingeniero. Bien, ¿más preguntas? Bien, jóvenes, el examen de mañana es teórico práctico. Por favor, ya saben lo que les dije yo el primer día de clases. Estudien, practiquen,